Hola, yo soy Pedro Bastos João y quiero darles la bienvenida a este canal, que es un espacio para compartir conocimientos y los secretos de la guitarra brasileña. Hoy estaré hablando de una música muy conocida en el mundo que se llama Tico Tico no Fubá. En portugués decimos Chico Chico no Fubá. Y también hablaré del género musical choro. Pues sin más, afina tu guitarra y vámonos. Bueno, toqué aquí solo la primera parte del tema, un pequeño arreglo así muy simple para mencionar la melodía. Bueno, esa es la música conocida como Chico Chico no Fubá, pero su nombre original era Chico Chico en el Farelo, o sea, ahí mezclé un poco con el español. Chico Chico no Farelo, farelo es como harina y Chico Chico es un pájaro. Esa música original de 1917 del compositor Zequinha de Abreu, pero cambiaron el nombre en 1931 porque ya había una otra canción de otro compositor llamado Cañoto con el nombre Chico Chico no Farelo. Pues eso es una música del género musical choro, compuesto por el Zequinha de Abreu. Quien la hizo muy conocida fue Carmen Miranda, una cantante muy famosa en Brasil, y la hizo conocida grabando una película en Hollywood en 1947. Y no solo ella, pero también participó de esa canción, esa música estuvo presente en otras películas de esa misma década, 1940, en las películas de Hollywood. Y eso le llevó al mundo esa música, ¿no? Le hizo muy conocida. Hoy en día se escucha en todos, o sea, todos los lados, en muchas formas. Yo vivo aquí en Barcelona y muchas veces escucho en la calle músicos tocando con acordeón, músicos que vienen del este europeo y usan mucho esa música, tocan. Y mucha gente la conoce, o sea, una canción, una melodía muy conocida en el mundo, pero poca gente sabe que eso es un estilo musical llamado choro. Y es una música bastante tradicional, ¿no? O sea, dentro del estilo. Y se hizo conocida a través de la letra y cantada por Carmen Miranda y muchas otras cantantes y cantantes hombres también. Pero ese género musical es sobre todo un género musical instrumental, pero algunas músicas recibieron letras posteriores y se hicieron muy conocidas por las letras, ¿no? Que es como una fórmula que llega más a la gente, ¿no? Siempre que hay un mensaje, nosotros nos conectamos más fácilmente con la música, y la música instrumental ya exige un poco más de atención y eso de alguna forma se hace menos popular, menos conocida. Esa música pues fue regrabada por tantos músicos, ¿no? Yo creo que Paco de Lucía hizo su versión aflamencada, y si buscas en internet verás versiones en rock, en todos los estilos, ¿no? Más o menos. Pues es una canción muy importante porque de alguna forma divulga un estilo musical muy importante también en Brasil, que es el choro. El choro es una música considerada la primera música auténticamente brasileña. Ella viene de una mezcla de culturas. Cuando se estudia la historia de ese género, llegamos a un hecho muy importante, que es cuando la familia real portuguesa migra a Brasil y traslada la capital, ¿no?, del imperio portugués a Río de Janeiro. O sea, en 1808 es la fecha cuando llega el rey de este momento, el Don Juan, y con él viene todo, o sea, como dice que más de 2000 personas migraron a Brasil, ¿no?, la corte portuguesa. Y con eso, pues todos los instrumentos populares en ese momento en Europa van a llegar a Brasil. Y eso, o sea, esa cultura y todas las danzas, eso es muy importante también, las danzas populares en aquel momento, entre ellas pues la polka, que es un género muy importante. De hecho lo vas a ver presente en toda América, ¿no? O sea, y el encuentro de esos estilos musicales con la sopa cultural que había en América y ahora especialmente en Brasil, de ahí derivan muchos estilos musicales presentes, ¿no?, en los días de hoy, formando la historia musical de cada país, ¿no?
y ahora voy a hablar de un poco de ese género que se llama chorinho, chorinho, que es justo el encuentro de estas danzas populares, sobre todo la polka, con pues una presencia africana muy fuerte, ¿no? Por los africanos que fueron llevados y esclavizados en Brasil, y ellos traen toda su música, su cultura, y bueno, ya estamos hablando de siglos, ¿no? De esa explotación humana horrible, pues, pero de ese encuentro de culturas van a generar muchos estilos, y uno de ellos es el choro, que fue, o sea, una forma de ver eso muy, muy por encima eran formas de tocar más relajadas o menos formales de músicas populares de Europa, ni una forma más juguetona, con una presencia percusiva muy fuerte, y eso va a derivar en un estilo musical llamado choro. Se habla de la fecha de 1870 más o menos, como el periodo cuando se forma ese estilo, o por lo menos es cuando aparece la palabra choro por primera vez en una canción, o sea, una música compuesta. Y un personaje muy importante se llama Joaquín Calado, que es un flautista, que tenía una formación de conservatorio, una formación clásica, pero de su origen era mestizo, ¿no? Una mezcla ya de las diferentes etnias que había en Brasil. Y él tocaba esas melodías tan conocidas en aquel momento, pero en ese ambiente más relajado, con mucha improvisación, donde se jugaba mucho, ¿no? Se tocaba la melodía original, pero se improvisaba sobre esa melodía, o sea, se hacía variaciones sobre esa melodía, acompañada en aquel momento ya por la guitarra, el cavaquinho, que es como la versión de ukelele en Brasil, y bueno, el principio de la pandeireta, ¿no? O sea, de instrumentos de percusión. O sea, de esa formación mínima, en general parece que se tenía dos guitarras, el cavaquinho y percusión, y el solista, y jugaban, o sea, jugaban entre ellos, improvisando, inventando melodías. Había como un juego también de intentar hacer que el otro se equivocara, o sea, entre comillas, ¿no? En el sentido de jugar provocando cambios de acordes, de modulación, ¿no? De tonos. Y en este juego pues fue surgiendo un estilo musical muy interesante, que es extremadamente virtuoso, porque necesita pues mucha técnica y mucho conocimiento de escalas, arpegios y todo ese conocimiento armónico también, pero a la vez de una forma muy juguetona, o sea, era como una forma divertida de jugar con esos elementos, ¿no? Y de eso se va a formar el estilo musical chorinho. Los grandes compositores de este momento, voy a mencionar algunos, habrá muchos más, e incluso los que no fueron conocidos, ¿no? Infelizmente. Chiquinha Gonzaga es una gran pianista, y en aquel momento además siendo mujer, enfrentando toda esa represión, ¿no? Social, pero dejó ahí un legado de composiciones muy importantes formando ese estilo. Ernesto Nazaré, Pixinguinha, también uno de los grandes compositores. Luego después Jacob do Bandolim, Valdir Azevedo, y hay muchos más, ¿no? Compositores, solo por mencionar algunos, y poco a poco también puedo ir trayendo, a medida que les interese el tema, compositores específicos, músicas específicas. Pues bueno, de todo eso se va formando ese estilo musical y se va terminando de estructurar más o menos la década de 20, ¿no? 1920, o sea, antes de eso obviamente, pero vamos a ver, ahí cuando el género ya está bastante establecido, ¿no? Como las composiciones ya van formando eso. Quiero decir también aquí hablar de una forma musical muy importante que viene de la época medieval, que es la forma rondó, porque esa es la forma más tradicional de choro. ¿Qué es la forma rondó? Es cuando se repite una parte, ¿no? Hoy también vemos esa misma forma usando la palabra estribillo, ¿no? Que es algo que se vuelve a estar presente en la música. Y en el choro, ¿cómo se quedó eso? Se quedó como un choro bastante tradicional, sería un choro de 3 partes, tenemos parte A, B y C, y la interpretación más tradicional sería hacer A, se repite la A,
vamos a la parte B, B, otra vez B, se vuelve a la parte A una vez y vamos a la parte C, se repite también 2 veces y se termina en la parte A. Y eso forma una forma conocida como A vaca, con las repeticiones de las letras, ¿no? Y es la forma más tradicional tanto de composición como de interpretación de choro. Obviamente hay una libertad de hacerlo de muchas formas, pero esa es la forma tradicional. Y Chico Chico no Fubá no es nada más que eso. Es una canción que tiene 3 partes, parte A, B, C. La parte más conocida es la parte A, que es la que toqué. Luego hay una parte B que está, o sea, siendo la primera parte en La menor, la parte B está en La mayor y la tercera parte está en Do mayor, que es otra característica tanto del choro como de la forma rondó. O sea que cada parte compuesta en otras tonalidades, no siempre en la misma tonalidad de la parte A. Bueno, dicho todo eso, se dice como un poco de contextualización, ¿no? Aquí, ¿no? Tanto del estilo como de la música. Voy a intentar explicar una forma de acompañamiento de eso, una forma más simple, básica, y vamos a hablar también un poco de cómo conducir los bajos, ¿no? Porque es una característica importante del estilo chorinho. Hablaré un poco de la forma de tocar rítmica, o sea, de la mano derecha. Hablo de básicamente 2 formas, o sea, también al ejecutar la música se puede hacer muchas variaciones, pero para dejar aquí por lo menos una primera forma. También dejaré escrito. Y una sería, voy a usar el acorde de La menor, hacer el bajo con la repetición de los 3 dedos 3 veces seguidas. Y eso formará, o sea, dentro de una división de 4 tiempos. O sea, el bajo va a dar el primer tiempo y los 3 dedos y MA van a dar los otros 3 tiempos. Quedaría algo así. Más o menos ese sería el movimiento de la mano derecha. Hay más sutilezas que vamos viendo poco a poco. Otra forma de hacer que se asemeja bastante a no es un género, sino una música, o sea, era un género musical, pero hoy es un ritmo dentro del choro, que es el machixe. Ya hablaré también de un tema muy interesante, hay algún video más adelante, estaré comentando solamente el machixe. Pero, ¿qué hace el machixe? Hace eso. Hace eso. Entonces podemos aprovechar eso. Con eso tenemos aquí 2 formas de tocar que se utiliza bastante dentro del choro. Y también muchas veces vas a encontrar formas de interpretación, o sea, de ejecución, que se asemejan mucho al samba. O sea, la diferencia pasa a ser muy tenue, ¿no? La separación entre, rítmicamente estoy hablando, de esos estilos musicales. Y se aprovecha mucho de lo que es samba. De hecho, muchas veces escuchas grupos de choro y es muy difícil separar eso rítmicamente de lo que es samba. O sea, aparte de todo lo demás, ¿no? Que es una música instrumental, la forma musical, la forma de movimiento melódico, ¿no? De composición. Eso todo va a determinar el estilo musical choro. Pero muchas veces en la ejecución, sobre todo la guitarra, el cavaquinho, se apoyan mucho en esa sonoridad muy parecida a lo que es samba. Vale, entonces hablaré ahora un poco de los acordes. La parte A de ese tema está en La menor y son apenas, o sea, son 3 acordes básicos y luego un acorde extra, vamos a decir así, que es el Si7. Entonces la canción está aquí. Voy a cantarlo más. Vamos a la parte A, perdón,
Esa fue la parte A. Vamos a la parte B. Vamos a la mayor. Ahí. Entonces tenemos acorde La, eso sería la parte B. Estoy simplificando bastante también la armonía, se puede complicar mucho más, pero bueno, estoy eligiendo con pocos acordes marcar lo que es la armonía de la canción. Vamos a la parte C.